Muy bien, compañeros. Pues vamos a escuchar a nuestra oradora, la compañera Vero P., con un tema muy interesante. Y al final, a las 8:30, tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas, por favor, se van a hacer en el chat para que se puedan hacer las mayor preguntas que se puedan y nuestra compañera pueda contestarlas también. Entonces, todas sus preguntas en el chat. Y faltando unos 10 minutos, Vero, si me permites, te indico que falta este tiempo para que se vayan cerrando las ideas y pasemos a nuestra sesión. Pues bienvenida a Camino a la Serenidad nuevamente y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir la experiencia, fortaleza y esperanza. Soy Vero P. Yo llegué a Codependientes Anónimos hace 15 años y mi vida cambió radicalmente. Hay un antes y un después de Codependientes Anónimos. La verdad es que creo que a veces poder compartir un poco es regresar algo de lo mucho que recibí. Si ustedes me hubieran conocido hace 15 años, hace 16, hace 18, bueno, pues era otra persona muy distinta a la que soy hoy. Así que, pues bueno, con gusto, con emoción, comparto, porque sé que para algunos puede ser un granito de arena que colabore en esa transformación que se requiere en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues en primer lugar, me gusta a mí siempre como definir para mí qué es la codependencia, ¿sí? De codependencia hay varias definiciones, muchas, diría yo, demasiadas, diría yo. Y yo creo que tiene que ver con que hay como diferentes situaciones que se presentan. Y sí me gustaría, si puede una o dos personas por ahí compartir cuál es su definición de codependencia. Y les voy a dar yo la mía. ¿Hay alguien en el chat que pueda compartirnos su definición? Sí, o si Liliana quiere abrir Zoom. Sí, gracias. Para mí la codependencia, Para mí la codependencia es cuando lo que hace otra persona me afecta, lo que hace o deje de hacer me afecta. Ok. ¿Alguna otra definición? Les voy a compartir de todas las definiciones que yo he leído. Aquí hay otra compañera, Vero, perdón. Hay otra Adriana, compañera. Sí, está bien. Si gustas abrir tu micro, compañera. Para mí la codependencia es la dependencia que tiene una persona hacia las acciones de una persona o hacia ciertos hábitos o actividades que llegan a lastimar o que llegan a truncar tus actividades del día al día. Okay. Bien, agradezco sus definiciones. Me gusta definir qué es para mí la codependencia porque de repente tenemos diferentes ideas y cuando digo a esto y me hago referencia, de repente hay alguien que tiene otra idea y por lo tanto estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, en primer lugar, me gusta definir qué es la codependencia, porque estamos en un grupo de codependencia. Y para mí la codependencia es la necesidad de ser necesitado, de ser necesitada. Llámese por los hijos, por la pareja, por los padres, etcétera. Pero tengo una necesidad de ser necesitada, de que me necesiten para sentirme valiosa. Esa es la definición para mí de codependencia, ¿sí? Y en
esta ocasión me pidieron que hablara de una de las heridas de la infancia. Hay 5 heridas de la infancia, que son la traición, el rechazo, la humillación, el abuso y el abandono. Esas son las 5 heridas. Y me invitaron a que se abriera este ciclo porque cada quien va a hablar de una herida. Vamos cada quien a abordar una herida. Y aparte de la herida, bueno, ¿cuáles son los patrones que en general están enlazados con esta herida? Y un poco esta cuestión de cómo este programa ayuda con esta herida y con estos patrones. Yo seleccioné la herida de la humillación. Decidí que esta podía ser una buena opción y quiero decir que se dice que los padres, sobre todo la mamá, tiene el derecho de pasar por alto todo lo referente a derechos humanos, ¿no? Y puede hacer 1000 cosas sobrepasando los derechos humanos con los hijos. La realidad es que los tiempos van cambiando y van transformándose. Y tiene mucho que ver también con la sensibilidad que cada quien pueda tener. Yo puedo estar junto con mis hermanas, mis hermanos y vivir una situación y cada quien la va a tomar de una manera diferente. Hay hechos, hay situaciones, hay circunstancias y cada quien la va a tomar de una manera diferente. De hecho, hace poco platicaba yo con alguien y le decía que cada quien tuvimos padres distintos, aunque sean los mismos padres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un papá que atiende a un hijo y que le da todo el tiempo del mundo y que nada más se dedica a ese hijo, a cuando el padre ya tiene 3 hijos y tiene que repartirse el tiempo para atender a los 3. Ya no puede darle el mismo tiempo, ni tiene la misma energía, porque ya pasaron 2, 3, 5 años y la energía también va a cambiar. Entonces, también tiene que ver con todo esto lo que cada quien vivió. Pero con mucha frecuencia, pues nos enojamos y reclamamos e incluso llegamos a sentir que nuestros padres fueron tremendos y terribles. Y en muchas ocasiones he escuchado historias muy fuertes, muy intensas, de experiencias que se han vivido. Un amigo del papá de mis hijas contó en una ocasión que su mamá colgó a su hermano por una travesura que había hecho y lo dejó sin comer 2 días. Y él, por samaritano, le fue a llevar un pan porque su hermano ya llevaba 2 días sin comer y le tocó una cueriza por haberle llevado un pan a su hermano que estaba colgado de las manos, así atado y colgado en el granero y sin comer. Y entonces a veces cuando también dimensionamos qué nos pasó a nosotros con referencia a lo que les pasó a otros, a veces sí decimos, bueno, pues parece que no me fue tan mal, creo que a otros les ha ido peor. Y la cuestión es que hay veces en que no escuchamos a nadie más y entonces sentimos que a nosotros nos tocó la peor historia del mundo. Y a veces vemos otras familias y decimos, yo quisiera que mi papá fuera como este o mi mamá fuera como aquella señora, pero una cosa es verlas un ratito y otra cosa es ya convivir diariamente con esa mujer o con ese hombre, ¿no? Y entonces descubriríamos muchas cosas que ni nos imaginamos tampoco. Pero la cuestión es que esta huella de la humillación tiene que ver sobre todo con padres que son o fueron muy estrictos, que son muy exigentes, que hacen muchas críticas, que hacen una crítica frecuente y fuerte.
Porque entonces te llaman torpe, malo, inmaduro, tonto. Y eso por decirlo de una manera amable. Porque en otros casos pues, les han dicho pendejos. Es más, fíjense, de una manera que no es tan abierta, porque no le decía ninguna de estos adjetivos, pero el compañero de una de mis hijas, en su casa, le decían, no le decían Jaimito, le decían excusado. Esa era la manera en que se le llamaba al muchachito este. Excusado. Así le hablaban los papás, así le decían, excusado. Y entonces imagínense cómo se sentía ese muchacho. Y qué creía que era. Y cómo se comportaban. ¿Y saben qué? Que a veces nos indignamos y nos enojamos por ese tipo de cosas. Porque nos damos cuenta de cómo les hablan a los muchachos. Yo viví en una vecindad hasta hace relativamente poco. Ahí me gestaron, ahí nací, ahí crecí, y yo a una edad muy temprana decidí que no quería vivir en esas condiciones, porque yo viví en un cuarto de 3x4 con cocina y baño y ya. Y ese cuarto era cocina, ese cuarto era cuarto de lavado, era dormitorio, era sala, era comedor, era todo. Y las vecinas, pues hablaban con un lenguaje florido todo el tiempo. Y si no escuchaba a una, escuchaba a otra, y si no escuchaba a otra. Y la situación económica era precaria. Mi uniforme que me compraron en 5º año de primaria, lo seguía usando cuando tenía 14, 15 años, como si fuera ropa de calle, cuando me cambiaba al regreso de la secundaria. Con frecuencia mis zapatos tenían un hoyo y se les metía el agua a los zapatos. Y traía mis pies mojados cuando era tiempo de lluvias. Y yo decidí que quería otra cosa y entonces decidí hablar de una manera distinta y terminar de estudiar y demás. Y bueno, pues he cumplido varias metas, varios sueños, pero a veces no es fácil, porque eso que vivimos en la infancia con nuestra familia de origen, a veces nos deja huellas muy profundas, nos deja etiquetas, cosas que son, pues a veces no tan fáciles ni de mirar, ni de querer reconocer, y de quitar o de transformar o transmutar. Y en mi caso, pues siempre era así como que nada es suficiente, nada de lo que haces es suficiente. Y en mi caso, no era compararme con una hermana mayor, porque yo era la hija mayor, ni con mis tíos o los abuelos o con mis papás, porque ninguno había tenido una licenciatura. Pero sí era estarme diciendo, no es suficiente, no eres suficiente. Saqué 9.9 en la primaria y mi mamá lo que me dijo es, ay, te hizo falta una décima para tener 10. Te hace falta, no eres suficiente. Eres una tonta. No, no escuché yo una felicitación de parte de ella hacia mí. En algún momento dado, le decía a sus amigas o a las vecinas, es que hizo esto, es que hizo aquello, pero a mí que me felicitara y a mí que me dijera, sabes que estoy orgullosa, siento esto, qué bueno lo que lograste. No. Mi mamá no era una mamá que me dijera, te quiero, que me abrazara, que me besara, no lo era. Mi mamá era una mujer dura, que me criticaba bastante, que era bastante estricta. Y déjenme decirles que estando yo en la secundaria, en tercero, estábamos preparando una obra de teatro porque la secundaria cumplía 15 años. Y entonces nos citaron para un ensayo, un sábado.
Y mi mamá 3 minutos antes de que yo saliera, ya le había yo dicho que iba a ir, en donde iba a estar, ya le había dejado la dirección, etcétera, etcétera. Y 3 minutos antes agarró, se paró, se vistió, se peinó y me dijo, voy a ir contigo para ver que efectivamente a dónde vas y dónde vas a estar y con quién. Y cuando estaba en el bachillerato me decía, ¿qué tanto haces en la biblioteca? Investigar, en la casa no había enciclopedias, no había libros, más que el libro vaquero, el semanal, el sentimental, eso sí había muchos. Pero esos no me servían para mis investigaciones, entonces yo iba a la biblioteca. Y entonces un día fue conmigo, junto con mi hermana, a ver qué tanto hacía en la biblioteca. Y yo ya tenía 17 años. Y ella iba conmigo para asegurarse, porque yo no era de confianza. Aun cuando ella siempre se daba cuenta que si le decía voy a tal lado, iba, y si voy a tal lado, ahí estaba. Seguía siempre dudando, incluso decía que yo tenía algún novio a escondidas. Yo no tuve novio hasta después de que ella se murió a los 22 años. Y si iba con ella en la calle, nada más miraba a quien se me quedara viendo y me dejaban de ver. Entonces yo no tuve novio hasta después de que ella se murió. Así de estricta, así de crítica. Me dolía mucho sentir que ella no me tenía confianza. Que a pesar de que yo le decía, voy a ir aquí, voy a ir allá, y que viera y que constatara de que estaba y demás, ella seguía dudando. Ahora sé que, como dice ahí una literatura, no era por mí, sino era por ella, que no tenía que ver conmigo. Pero eso no fue fácil. Lloré muchas veces al sentir que desconfiaba de mí, que no me creía, que no era suficiente para ella, que hiciera lo que hiciera, no era merecedora de una felicitación, de un halago. No fue fácil entender, aceptar que ella también le tocó una vida difícil y que ella era estricta y era severa y era crítica porque quería una vida mejor para mí. No sabía cómo y no lo entendía porque ella no lo había podido vivir, pero sí quería que yo fuera diferente y que tuviera otras herramientas. Que ella no podía darme lo que no tenía, porque a ella tampoco la habían abrazado, porque tampoco había estado su mamá para ella. Ella fue la menor de las hermanas, de los hermanos. Y además con una historia ahí compleja porque el marido de mi abuela falleció y después ella inició una relación con su cuñado y su cuñado era casado y tuvo 2 hijos de él, mi tío y mi mamá. Y entonces mis otros tíos eran primos y eran hermanos de mi mamá. Y su tío también era su padrastro. Y también era un hombre casado. Y ahora nos puede parecer mucho más sencillo. En aquel tiempo las cosas no eran tan fáciles. A veces queremos que nos den cosas que no es posible que nos den. Si un hijo en este momento nos dijera, quiero el tesoro de Barba Azul, y puede sonarles muy ridículo y muy tonto y nos puede dar mucha risa, ¿no? Pero si uno de nuestros hijos o de los nietos viniera y te dijera, oye, quiero el tesoro de Barba Azul ahorita, ¿qué le iban a decir? Oye, pues no lo tengo, o sea, a lo mejor lo vamos a buscar y a lo mejor le hago un cofre y a lo mejor le quiero dar algo por ahí. Pero la realidad es que si me dijeran, lo quiero ahorita, quiero el tesoro de Barba Azul, no se lo podríamos dar. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y nuestros padres posiblemente también fueron tratados con severidad. Y tampoco hubo un abuelo amoroso, porque los abuelos son consentidores. Y a lo mejor incluso ustedes mismos como abuelos son consentidores.
Y hace 2, 3 días que yo estaba aquí cerca, en un puesto de tacos, esperando a que me despacharan. Estaba ahí un abuelo con su hija y su nieto. Y entonces dice, no, es que mi nieto cuando va a mi casa, pues ya sabe que tiene todo y no sé qué. Y pues lo consentimos mucho y demás, ¿no? Y luego dice, mi hija se enoja, pero pues sí, le damos todo. Y yo le pregunté, ¿y así era con sus hijos? Y entonces voltea y se me queda viendo y me dice, no, pues ¿qué le digo? La verdad es que ahí sí me mató. No, pues no, porque tenía una responsabilidad distinta, con sus hijos los tenía que educar. Y como con los nietos ya no hay esa responsabilidad, pues entonces los consiente. Pero no es lo mismo. Como padres tenemos una responsabilidad distinta que como podemos hacer el papel de abuelos. Yo no soy abuela, pero sí, en general los abuelos consienten. Yo me acuerdo de mi bisabuela, ¿no? Porque mi abuela falleció cuando yo tenía 3 años, pero mi bis iba y nos llevaba la sopita con queso y nos preparaba el cafecito y nos daba las peritas esas de hierbabuena y yo la recuerdo con mucho cariño. Pero pues cuando le tocó ser mamá debió ser diferente, ¿no? A los hijos se les trata distinto que a los nietos. Y yo sé, ahora yo sé que en general todos hacemos lo mejor que podemos. Y que si les pudiéramos dar más a nuestros seres queridos, se los daríamos. Porque a lo mejor a mi hijo, yo me dejé de comprar un par de zapatos para darle los que él tenía. Y me dejé de comprar la toalla o el jabón o lo qué sé yo, para darles porque necesitaban, qué sé yo, en la escuela el libro o lo que fuera. Y si le hubiera podido dar otra cosa mejor, seguramente se los habría dado. Y nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y si nos hablaron de manera estricta, crítica, con un lenguaje florido, de una manera a veces burda, a veces dura, es lo que tenían en su costa. Es a lo mejor con lo que habían crecido también, y a lo mejor todavía más duro de lo que ellos nos dieron. Y les tocó más duro, y nosotros en parte tomamos una parte de eso que aprendimos, y a lo mejor tratamos de no ser tan duros como ellos. Y a veces nos vamos al otro extremo. Y como nos dieron muy duro, queremos ahora que todo sea algodones. ¿Y qué creen? Que con los dos extremos les hacemos daño. Porque entonces los hacemos súper frágiles. Ay, que no se preocupen de nada, que sean unos inútiles. Y como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque irnos al otro extremo de, ay, que no sufra nada, ay, que no se esfuerce, ay, y entonces, ¿qué va a hacer de su vida cuando no estemos para darle todo lo que necesita? Digo, es una pregunta nada más. Y repito, tiene que ver mucho con la sensibilidad de cada quien también. Hay personas que a lo mejor con algo muy simple ya nos sentimos, pues, humillados, nos sentimos ofendidos. Y hay quien tiene la piel muy dura, ¿eh? Y le dicen 100,000 cosas y así como que ni se inmuta, ¿no? Y hay, pues, quien ha recibido, repito, sí, trato muy duro, muy complejo, muy rudo. Pero a veces yo los invitaría a que le preguntaran si todavía tienen a su papá o a su mamá o a los tíos. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te trataba mi abuelo, mi abuela? ¿Cómo convivían? Y escúchenlos.
De repente hay historias que repiten y repiten y repiten 20 veces. Que sí, una abuelita de mis hijas, la abuelita, más bien la bisabuelita, porque era la abuelita de su papá, decía, ay, en una ocasión fui ahí a donde estaban las vacas y una me dio una patada y me rodé ahí en la ladera con la patada que me dio la vaca y le daba risa a la señora contar que la vaca le había dado una patada y que con esa patada ella había perdido el equilibrio y andaba dando vueltas y vueltas ahí por toda la ladera y le daba risa, ¿no? A lo mejor en ese momento no le dio tanta risa, seguramente no le dio risa cuando se volcó, pero al contarlo le daba risa y le daba risa y lo contaba y lo contaba y lo volvía a contar. Pero seguramente hay otras muchas historias que fueron tristes y que fueron complejas, que a veces no cuentan. Por vergüenza, porque a veces incluso para que no nos duelan las olvidamos, las enterramos. Y seguramente ustedes descubrirán que su mamá o su papá también tuvieron un trato rudo, un trato crítico, un trato fuerte, estricto, que les tocó experiencias complejas, que aprendieron y han hecho lo mejor que han podido con lo que han aprendido en su vida. Parte de lo que provocan esta huella de humillación es personas temerosas, que tengan miedo, porque como no soy suficiente, como soy malo, como soy torpe, como soy inadecuado, entonces me da miedo todo, porque la voy a regar, no lo voy a hacer bien, etcétera, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones dependientes. ¿Y qué dijimos que era la codependencia? Pues esa dependencia de otras personas, el sentirme necesitado por otros. Y eso es una dependencia. Depender de otros para sentirme bien, para sentir que valgo, para sentirme que al ser necesitado, que al ser útil por los demás, entonces sí valgo. Entonces sí soy. Y tiene que ver también con los patrones de conformidad o complacencia. Yo hace tiempo busqué en Coda Internacional algunas cosas y yo no sé si las transformaron, pero ahí aparecían como patrones de conformidad. ¿Cuáles son los patrones de conformidad? Vamos a checar cuáles son esos patrones y vamos a ver si cuadra un poquito esta huella con estos patrones, ¿sí? Entonces dice, actúo en contra de mis valores e integridad para evitar el enojo o rechazo de otras personas. Pues si ya mis papás me dijeron que soy torpe, que soy malo para hacer tal o cual cosa, etcétera, pues entonces voy a tratar de evitar que esto se repita con otras personas, ¿no? Que me digan que soy inadecuado, que no tengo la madurez o la habilidad de tal o cual cosa. Entonces, ¿qué hago? Pues trato de buscar la aceptación, la inclusión, complaciendo, conformándome. Y déjenme decirles que a lo mejor no tanto en contra de mis valores e integridad, porque a lo mejor no llegué hasta ese punto, pero hace varios años yo dejaba de lado lo que yo tenía que hacer y me ponía a hacer el cartel de cumpleaños para el hijo de mi amiga, me ponía a hacer las cosas de mis hijas, o sea, yo atendía todo lo de los demás menos lo mío. ¿Por qué? Porque complaciendo era la manera de pertenecer, de ser incluida,
de sentirme aceptada, de no sentir esa crítica tan dura, tan rígida, tan estricta, porque entonces era la buenita. Aprendí a complacer para ser incluida. Otro patrón de conformidad. Soy extremadamente sensible a los sentimientos de los demás y los incorporo como propios. Fíjense que tengo una amiga a la que quiero mucho, o sea, vivimos juntas más de un año, cuando se cayó donde yo vivía, mientras se reconstruía, estuve viviendo un poco más de un año con ella. Y a ella, su mamá, la abandonó junto con su hermano, con su papá. La señora tenía un hijo mayor que era de otro hombre, se hace vida con esta otra pareja, tienen 2 hijos, y luego cuando empezó a haber problemas entre el hijo mayor y su pareja, ella decide irse con el hijo mayor y dejar a los hijos menores con su papá. Y la cuestión es que a pesar de que ella laboraba muy cerca, laboraba como a 3 cuadras de ahí, no los iba a visitar. ¿Y qué creen? Yo tenía más resentimiento con esa señora que su hija. Y cuando la hija iba a visitarla, cuando le dio cáncer, decía, pero ¿cómo la puede ir a ver y a atender después de que ella los abandonó? Estaba más ofendida yo que ella. No me abandonó a mí, pero yo me sentía también ofendida, también indignada. Entonces de repente te apropias de las experiencias y de los sentimientos de los demás y resulta que ahora tú te sientes más ofendida que la otra persona. Y es la cuestión de no vivir mi vida propia. Por eso miro la vida de los demás. Para no vivir lo mío. Cuando estoy mirando y criticando a otros, es que estoy evadiendo vivir mi propia vida. Y ese es uno de los patrones. O sea, trato de vivir en la vida de los demás, pero la realidad es que estoy evadiendo vivir mi vida y asumir mi responsabilidad. Siguiente patrón de conformidad. Soy sumamente leal y permanezco en situaciones dañinas demasiado tiempo. Alguien me hizo un favor y no importa si después me pisoteó 10 veces, ahí sigo, porque una vez me hizo un favor. Y entonces quiero complacer y quiero ser leal a esa persona y no importa si después de ese favor me pisoteó una y otra vez. Siguiente. Dice, le doy más valor a las opiniones y sentimientos de los demás que a los míos. Y frecuentemente temo expresar mis opiniones y sentimientos si difieren de los demás. Y pues bueno, es bastante entendible, ¿no? Si yo opino diferente, pues se pueden enojar y me pueden excluir y me pueden dejar fuera y entonces ya no pertenezco y entonces ya no me toman en cuenta y entonces ya no existo y entonces yo necesito sí que haya un reconocimiento, sí que haya una pertenencia, sí que... Y entonces, bueno, no importa si yo opino diferente, mejor me quedo callada y mejor no digo nada, ¿no? Eso de calladita te ves más bonita, ¿no? Trato de aplicarlo para que entonces, bueno, pues no se enojen, para que no difiera, para que me sigan contemplando, para seguir perteneciendo. Y a veces hay más cosas que están aquí en la cabeza que lo que realmente pasa. Yo les decía hace unos momentos que pues yo me ponía a hacer todo lo de otras gentes, menos lo mío, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer el letrero del cumpleaños, me ponía a hacer N cosas, ¿no? Entonces, yo soy docente en secundaria y entonces a final de ciclo escolar se hacían unos folders para entregarles a los chicos de tercero sus documentos y que pues estuviera su folder bonito y demás para entregarles sus papeles ahí en esos foldercitos.
¿Y quién creen que decía cuando preguntaban, ¿quién va a hacer los folders? ¿Quién creen que decía? Yo, luego levantaban la mano, yo, o sea, había otra compañera que era la que coordinaba, pero dice, ¿quiénes van a ayudar? ¿Y quién creen que era la primera que levantaba la mano? Pues yo, o sea, yo. Y eso era, o sea, ya sabían, ¿no? Que era de las que estaba siempre ayudando a hacer los folders. Y no importa si yo tenía que entregar calificaciones, porque entonces las podía entregar hasta el último día o después de que ya se había rebasado, porque eso lo dejaba para luego, los folders serán primero. Esos serán primero, esos se hacían primero. Y entonces no hacían mis calificaciones a tiempo. Y entonces cuando yo empiezo a tener este camino de transformación, ¿no? Cuando empiezo a tener una terapeuta, cuando empiezo a mirar mi historia, cuando empiezo a aprender tantas cosas sobre mí y sobre cómo he actuado y sobre cómo tengo patrones y sobre, bueno, N cosas, ¿qué creen? Que hubo una junta en donde preguntaron, ¿y quién va a hacer los folders? Y yo dije, aguántate, no levantes la mano, no debes levantar la mano. Y yo decía, no me van a hablar, ya no me van a hablar, me van a excluir, ya no me van a querer. Y yo quería levantar la mano y decía, tienes que dejar la mano abajo, no tienes que levantarla. Y era una lucha interna terrible. ¿Y qué creen? No levanté la mano. Y entonces me miraban así como, a ver, ¿a qué horas vas a levantar la mano? ¿Por qué no la levantas si tú siempre la levantas? Y así como que todas las miradas de, y yo decía, no la vas a levantar, no la vas a levantar, no la vas a levantar. Y no la levanté. Y pasaban unos días y hacían comentarios de, ¡ay, los folders! No sé qué. Y yo, no digas nada, no digas nada. Y después como de 4 días, ¡ay, qué horrible fue para mí todo eso! De verdad, o sea, ahorita lo cuento y me da risa. En ese momento no me dio risa, o sea, no me dio risa. Y después de unos días, como una semana, les dije, ahorita estoy sacando calificaciones. Yo calculo terminar pasado mañana. Si pasado mañana que ya terminé mis calificaciones, les sirve que les ayude con los folders, les ayudo. ¿Y qué creen que pasó? Me dijeron, sí, está bien, qué bueno. Bien contentas. Y yo, habiéndome dicho en la cabezota, no te van a querer, te van a sacar, ya no te van a hablar. No, o sea, todo el drama que traía en mi cabeza. Me dijeron, sí, está bien, bien contentas. A veces pasa más en nuestra cabecita y en nuestra imaginación que realmente en la realidad. Bueno, sigamos con el otro patrón. Dice, dejo de lado mis intereses y pasatiempos para hacer lo que otros desean hacer. Pero yo quiero agregar aquí algo. Fíjense. Dice, dejo de lado mis intereses y pasatiempos. ¿Pero qué creen? Yo ahora me doy cuenta de que a veces ni siquiera sé cuáles son. No sabía en ese entonces cuáles eran mis pasatiempos e intereses. Podrían decir, ¿cómo crees? Está exagerando. No sabía. O sea, conocí algunos, pero otros eran para complacer a mis compañeras, a mis amigas les gustaba la trova. Y yo decía que me gustaba la trova para tener algo de qué hablar con ellas y poder coincidir y poder convivir y poder pertenecer al grupo de amigas. Y la realidad es que yo no sabía qué música me gustaba a mí. No a ellas, sino a mí. A mí. Estoy hablando de mi experiencia. Eso me ocurrió a mí. Y fíjense que fue muy chistoso porque, repito, mi mamá era muy estricta, era muy controladora. Yo empecé a trabajar a los 15 años,
me empecé a comprar ropa para poder tener ropa para ir a laborar, porque al principio me ponía la ropa de mi mamá, para además parecer más grande y me maquillaba, ¿no? Y después empecé a comprar alguna ropa que fuera como no tan juvenil para que me tomaran en serio los niños. ¿Y qué creen? Yo no escogí mi ropa. O sea, yo generaba el dinero para comprarla, pero yo no escogía mi ropa. Mi mamá iba conmigo y ella decidía qué ropa me iba a comprar. Y cuando ella se murió, cuando yo tenía 20 años, 21, yo no sabía escoger mi ropa. No sabía qué colores prefería, no sabía qué estilo, no sabía comprar mi ropa. Y cuando estuve con esta terapeuta, porque ya estando en el programa, hubo un momento en el que fui a Diálogos en Confianza y yo iba a dar un testimonio, y yo iba tan contenta y tan tranquila, y que ponen una cápsula y se vino todo abajo, casi me pongo a llorar. Me tuvieron que tranquilizar porque mi testimonio era el primero y yo empecé a ponerme mal. ¿Sí? Entonces, me presentaron a una terapeuta que me apoyó y la verdad yo agradezco haber encontrado en mi vida, en mi camino, a esta terapeuta que me ayudó tanto. ¿Por qué? Porque en el grupo hacia una parte y con ella hacia otra. Con ella de repente observaba cosas como muy particulares mías, de mi historia, me enfocaba a mí. Y en el grupo, bueno, pues hacía catarsis, expresaba, leía, conocía otras cosas y se complementaba una cosa con otra. Y entonces ella me dio pues algunas piedras angulares en mi camino. Y entonces, ¿qué creen? Que yo empecé a conocer a una Verónica que se había quedado como oculta, como enterrada entre los intereses de otros. Y entonces yo dije, voy a ver qué yogur me gusta. No porque es el que compraba mi mamá, no es el que come mi amiga, no es porque lo anuncian en la tele, sino porque me gusta a mí. Y entonces empecé a comprar yogurcitos de esos chiquitos, y compré varias marcas y empecé a probar. Ay, este sí me gusta, este no me gusta, este me gusta más o menos, y empecé a decidir cuál era el que me gustaba a mí, no a la vecina, no a la amiga, no a mi mamá, no el que anuncia la tele, el que me gustaba a mí. Y entonces descubrí pues que me gusta el amaranto, que amo el ajonjolí, que, o sea, cosas que no sabía de mí. Y también en mis intereses y pasatiempos, ¿no? Algunas cosas que no eran, porque es lo que hago con mis amigas, porque a ellas les gusta, porque yo decidí complacerlas, porque yo decidí que también me gustaba para pertenecer y para ser parte de, sino porque realmente lo disfruto yo, porque me gusta a mí. Y entonces pude descubrir que si bien no soy completamente de trova, pues sí hay canciones de trova que me gustan, pero no significa que toda la trova me gustan. O que si tal autor es el favorito de mi amiga, también tiene que ser el mío, yo puedo tener otro. Y está bien. Y no pasa nada. Ahora, si hay una amiga ahí que quiere controlar y que quiere decirme lo que tengo que hacer y pensar, pues entonces no es mi amiga. Cuidado, mucho ojo, aléjate. No es la mejor compañía. Busca otras opciones. ¿Sí? Bueno, este último patrón, no es algo que yo tuviera como experiencia personal, pero lo voy a leer porque, bueno, puede coincidir con más de uno o una, ¿sí? Dice, acepto una relación sexual como sustituto de amor,
¿sí? Entonces, a veces con tal, y lo decíamos, con tal de pertenecer, con tal de ser aceptada, con tal de... Entonces, bueno, a veces considero y acepto una relación sexual como si fuera un equivalente del amor. Y son dos cosas distintas, ¿sí? Pero en ocasiones, bueno, pues así se da, ¿sí? Quiero ahora pasar a lo siguiente, a una parte que me parece tal vez un poco espinosita, ¿sí? Quiero pasar a esta parte del programa, ¿sí? Ya hablamos un poquito lo que es la huella de la humillación, qué es lo que la provoca, cómo está ligada a algunos patrones. Vamos a hablar un poquito sobre el programa y los pasos. Y vamos a hablar de 6 de los 12 pasos, ¿sí? Que me parece que en particular están así como un poquito más ligados. Y me interesa abordar estos 6 pasos. Vamos a ver cómo les suena y qué les parece esta cuestión. Llegar a un grupo cuando me quiero recuperar a veces no es tan sencillo. Cruzar esa puerta y decir, necesito ayuda, a veces no es fácil. Pero hay quien cruza la puerta pensando que si voy y me siento y escucho a los demás, ya con eso es como una varita mágica que me toca y ya me transforma y ya toda mi vida cambia. Pero resulta que por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo descubrí, lo que yo he visto es que el programa es acción. No va a haber una varita mágica que llegue, que me toque, que me transforme y ya mi vida cambió. No es sustantivo, es verbo, es acción, es qué tengo que hacer, qué voy a hacer, qué paso voy a dar para que se dé el cambio. No es obligación de mi madrina, de mi padrino, de la varita mágica, del coordinador, no, es mi responsabilidad. Mi sanación es mi responsabilidad. Y el programa funciona. Sí funciona, como dice la oración de cierre. Sí funciona. Sigamos viniendo, sí funciona. Sí, sí funciona. Pero el programa no es llego, me siento y ya. Entonces, hay 6 pasos de los que quiero hablar. ¿Sí? Empecemos el número 1. Dice admitir que me siento impotente con los demás, que perdí el control de mi vida. Ese primer paso de admitir que le dejé los hilos a otros, a veces no es sencillo. El derrótate, para algunos no es sencillo. Porque en ocasiones la soberbia es grande. ¿Y quién mejor que yo lo puede decir? Que cuando dije, soy soberbia, yo esperaba que me dijeran, no es cierto, no eres soberbia. Y cuando no me decían nada, decía, ¿no me vas a decir nada? Pues sí, sí tengo una soberbia grande. Y entonces, ese paso número 1 a veces puede ser bastante difícil de hacer. Y la cuestión es que hubo alguien que cuando supo que estaba yo en un grupo de 12 pasos, una amistad cercana, me dijo, ¿y en qué paso vas? Y entonces yo le dije, es que, ¿qué crees? Que no es que ya los pases del 1 al 2 y luego ya te vas y ya pasó y ya todo está bien, ¿no? Que tú repites los pasos una y otra vez para cada cosa que se te presenta, para cada situación, ¿no? Para cada patrón que tienes que superar, para cada cosa que tienes que dejar atrás. Entonces ese derrótate y admite que eso no lo puedes controlar, que eso no, o sea, no está en tus manos, a veces no es fácil, ¿no?
Luego dice el paso número 5. Admitir ante Dios, nosotros mismos y otro ser humano, nuestros errores. ¿Cómo voy a admitir que me equivoqué? Porque a veces admitir que me equivoqué es como aceptar que efectivamente soy un torpe, que no sabe hacer las cosas, etcétera. Entonces, a veces, admitir, bueno, a veces no lo quiero admitir ni conmigo mismo, menos ante alguien más. Entonces, si no podemos ser honestos y abiertos en algo con alguien más, por lo menos con nosotros mismos. Seamos honestos con nosotros y admitamos nuestros errores. Paso número 6, dice. Estar enteramente dispuesta a dejar que Dios me libere de mis defectos. Y alguien dirá, ay, pues sí, si a eso vengo. Pregunta, ¿realmente te quieres liberar de tus defectos? Honestidad, ¿eh? Porque le podemos mentir a los demás, pero a nosotros mismos, pues no tiene caso. ¿De verdad estás dispuesto a que te liberen de tus defectos? Porque viene ligado con el paso 7. O sea, debes estar dispuesta y pídelo al poder superior. Libérame de mis defectos, por favor. O sea, debes estar convencido, debes estar con la disposición y debes pedirlo, pídelo. Y es una pregunta seria. ¿Estás realmente dispuesto, dispuesta a que se te liberen de tus defectos? Porque yo les digo una cosa. Esos defectos en ocasiones son lealtades. Lealtades al clan, a cómo crecí. Y también tiene que ver con ganancias secundarias. Y tenemos que admitir que si yo continúo en algo es porque me deja una ganancia secundaria. Y cuando de repente las mujeres dicen, ay, es que no dejo a mi marido por los hijos, ay, perdón, no me digas que es por los hijos, no es cierto, es por ti. Y porque hay una secundaria ganancia ahí. Y en muchas ocasiones tal vez es porque, bueno, pues sí, por los hijos, porque finalmente no, o sea, él podrá hacer y me da una mala vida, pero sí es buen proveedor. Y entonces yo ya no tengo que estar como sufriendo o batallando para que provea con los gastos. Y si me separo voy a tener que ver y resolver a lo mejor una parte de eso. Y entonces tenemos que tener toda la honestidad y los pantalones bien puestos para afrontar cuáles son esas ganancias secundarias que existen en eso que estoy perpetuando, en todos esos errores que sigo realizando una y otra vez. ¿Cuáles son mis ganancias secundarias? ¿Realmente a qué quiero renunciar? ¿Realmente qué voy a pedir que me sea transformado? Porque voy a perder esas ganancias secundarias. ¿Cuáles son tus ganancias secundarias? ¿Por qué sigues perpetuando y por qué seguimos dejando algunas cosas ahí? Porque a veces no avanzo en el programa. ¿Qué es eso que no quiero, a lo que no quiero renunciar y para qué? Es una pregunta de reflexión. Cada quien se responderá, no quiero que me digan a mí cuál es, no, o sea, esa es una respuesta para cada quien. Cada quien se pregunta y cada quien se responde y cada quien decide cuándo, cómo, por qué, para qué. ¿Realmente quiero renunciar a eso y asumir lo que significa ese cambio? No lo sé. Eso es para reflexionar cada quien. Yo continúo con el paso 11. Dice, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestra relación con Dios, conocer su voluntad y tener la fortaleza para cumplirla. Y aquí quiero compartir una cuestión. Cuando yo estuve en el grupo Vive tu propia vida, yo me di cuenta que el padre Sosa tenía muchos fans. Yo decía, ¿y por qué ese padrecito tendrá tanta popularidad? Ay, mira, escuchar a un padre, no, ya, qué flojera, decía yo. Y así decía yo, y qué flojera, ya, ¿cómo creen que ir a escuchar al padrecito y no sé qué?
Y un buen día dije, pues voy a ir a escucharlo. A ver qué les da o qué, que todo el mundo dice, ay, el Padre Sosa, y ahí van. Y ahí voy también yo de chismosa a escuchar al Padre Sosa. Y habló de los pecados capitales. Y entonces, ¿qué creen? Él dijo que los pecados capitales no eran 7, que eran 14. Y yo dije, 14. Pues sí, dice, porque, ¿saben qué? En los pecados está nombrando un extremo. Pero con frecuencia nos vamos al otro extremo, que es igual de pecaminoso que el otro. Y si la gula es pecado, no comer también. Y entonces no son 7, son 14 los pecados capitales. Y entonces cuando yo lo escuché hablar y cuando yo vi que él hablaba como con mucha franqueza, y él nos decía, es que yo no entiendo por qué de repente se quiere meter miedo y a través del miedo entonces ustedes den el diezmo, ¿no? Porque si no te vas al infierno y no sé qué. No, la realidad es que vivimos también de sus contribuciones y nosotros tenemos que vivir de esto, vivimos, y sí les pido que den su contribución para que nosotros podamos vivir y estar haciendo lo que hacemos. Y entonces entendí por qué el Padre Sosa era tan popular y por qué le pagaban su boleto para llevárselo a Estados Unidos y que compartiera por allá. Y le pagaban boleto y avión y todo. El Padre Sosa ya falleció. Pero la verdad es que cuando tuve la oportunidad de escucharlo, a mí me enriqueció. Y lo traje a cuentas por esta parte que hablaba de la oración. En el paso 11 dice la oración. ¿Y qué creen? Un regalo del Padre Sosa fue esa parte en que él habló de la oración de la serenidad. Y él decía, en una parte de lo que él nos compartió, decía que la oración está compuesta de 2 partes. Una parte que es una petición, pero la otra parte es un compromiso. El Padre Nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces estoy pidiendo y me estoy también comprometiendo a yo hacer eso mismo. Entonces no es nada más pido y pido y pido y quiero. Sí, y la otra parte es también me comprometo. Entonces orar no nada más es estar de pedinches. También está la otra parte. ¿A qué te comprometes? Sí quiero, y también qué vas a hacer tú. Eso se los dejo de tarea. Al fin y al cabo, docente, estoy acostumbrada a estar dando tareas. Así que hagan oración completa, con las 2 partes. Paso número 12. Lograr un despertar espiritual, llevar el mensaje y practicar estos principios, y lo voy a decir así como con letras mayúsculas, más resaltado, ¿vale? En todas las áreas de nuestra vida. Otra vez, en todas las áreas de nuestra vida. Va por tercera vez. En todas las áreas de nuestra vida. Porque, ¿qué creen? El Padre Sosa también nos compartió en una ocasión que una mujer fue a la iglesia y que le dijo, oiga, padre, ¿es pecado lo que hice? Que le dijo, ¿qué hiciste, no? Dice, es que fíjese que mi marido pues ha estado yendo ahí a los AA. Y ahora que fue su aniversario, me invitó. Y yo le dije, sí, voy contigo. Ay, vámonos temprano. Y si llegó al grupo, y yo estaba bien sorprendida, padre. Se puso a barrer, a trapear, a acomodar las sillas, a preparar las tazas, a servir. Y yo dije, pero eso no lo hace en la casa.
Y pues ya pinté la casa de los mismos colores de allá del grupo a ver si se equivoca y hace lo mismo en la casa. Y entonces resulta que a veces somos buenitos para que nos vean nada más y nos digan que somos buenitos. Pero no aplicamos los principios más allá de cierta parte. Y a veces, con quien menos hacemos relucir las cosas buenas es con la gente más cercana, porque creemos que ellos aguantan, son de confianza. Y a lo mejor es quien más merece que le mostremos nuestro lado bueno, empezando por nosotros mismos. Lo remarqué 3 veces, en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra familia, con nosotros mismos, en nuestro empleo, no nada más en el grupo. Hay preguntas que dejé en el aire para que cada quien se responda. Cada quien sabe si hace su tarea o no. Y bueno, pues ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. Espero que les deje un poco inquietos, como para poder dar un salto cuántico en nuestras vidas y evolucionar. Porque cuando uno evoluciona, evolucionamos todos. Y vamos mejorando esta vida y esta tierra. Entonces, ojalá que haya por ahí un poquito de inquietud, que se respondan algunas preguntas. Yo sigo buscando más herramientas y más cosas para seguir en este camino de evolución. Me da mucho gusto compartir. Agradezco siempre la invitación. Muchas gracias. A nombre de todos, Vero, te mando un aplauso y muchas gracias por aceptar la invitación. Compañeros, si alguien quiere tener alguna pregunta, por favor, vaya escribiéndola en el chat. Una pregunta, ¿cómo se sana la herida de la humillación? Bueno, pues hay 2 que comúnmente se recomiendan. Creo que a través de todo este compartimiento he ido dando como tips por ahí. Tips. Una es superando miedos. Número 2, independencia. Y yo empecé a dar algunos tips, ¿no? Diciendo, bueno, pues seamos honestos, ¿no? Reconozcamos si realmente estoy dispuesta a renunciar a esto que necesito renunciar para evolucionar. Entonces necesitamos honestidad, necesitamos reconocer qué es eso que se requiere cambiar de nuestro pasado para dar un salto cuántico. Y después de dar un salto cuántico vamos a dar otro y luego otro y nos dará miedo más al principio, sobre todo dar el primero. Pero ya después ya digo, déjenme decirles que yo invito a los señores a bailar cuando voy a bailar y voy sola y no me sacan. Entonces yo de repente voy y le digo, ¿podemos bailar? Y entonces algunos se me quedan viendo y me dicen que sí, vamos a bailar, y alguno me pregunta, ¿y por qué se atrevió a sacarme a bailar? Pues porque quiero bailar, ¿no? Entonces, pues sí me daba mucha vergüenza al principio, me sigue dando un poquito de penita, pero me la aguanto. Y entonces, bueno, pues los saltos cuánticos empezarán a ser como, ay, me da mucho miedo y demás, pero hay que decir, sí voy a poder, sí voy a poder, sí voy a poder, ¿no? Y empezar a dar esos saltos cuánticos. A lo mejor el más chiquito, el más sencillo, el más simple, poco a poco, ¿sí? Pero hablábamos un poco del programa, ¿no? Hablábamos de ese derrótate, de ese sé honesto, de ese haz tu lista de cuáles son tus errores, de reconoce si realmente vas a renunciar a ellos, y por otra parte, cuáles son esas ganancias secundarias que tengo, por las cuales hasta este momento no he querido renunciar, ¿no? Entonces, a veces reconocer justamente que no quiero soltar esto por tal o cual cosa, por tal o cual ganancia secundaria, ya es un paso de avance, porque a veces ni siquiera lo vemos. Entonces, el poder reconocer esta parte ya es un avance, ¿sí? Entonces, pues
creo que es un proceso el ir pues de menos a más. Y repito, o sea, si ya reconocí que tengo 20 errores o 50 o 15 o los que tenga, digo, todos somos seres humanos, ¿verdad? Yo por lo menos no soy perfecta. Yo sigo teniendo errores, yo me sigo equivocando, yo sigo aprendiendo sobre mí. Y entonces ya digo, bueno, a ver, ¿con cuál voy a continuar? A veces lo contesto yo y a veces la vida te pone en una situación para que resuelvas justamente eso, ¿no? Entonces a veces también es un poquito mirar la vida hacia dónde nos está llevando, porque a veces yo quiero hacer una cosa y la vida te dice, es por acá, y nos resistimos. Entonces a veces también dice que lo que se resiste persiste. Entonces, ojo, a veces la vida también nos va llevando y hay que también estar atentos a lo que la vida nos está diciendo. Gracias. Otra pregunta es, ¿alguna literatura didáctica para aplicar los pasos? Mira, te voy a decir que yo creo que en cada caso va a variar. A diferencia de los alcohólicos, que su problema es el alcohol, o sea, en todos los alcohólicos el problema es el alcohol. En el caso de la codependencia, en algunos casos están más arraigados unos patrones que otros. Y entonces, aunque el programa es el mismo, algunos tienen a veces que hacer como más énfasis en algunas cosas que en otras. Yo creo que en primer lugar, el autoconocimiento es importante para saber cuál es tu caminito. Eso te da luz, pero mucha luz en tu camino. Que tu autoobservador crezca y se haga grande y tú te puedas mirar y tú puedas decir, ay, ya me di cuenta. Esta parte de aquí, pues está chueca, ¿no? Ay, esta parte de acá, no sé, ¿no? O sea, lo que sea. Porque entonces eso te va dando luz y puedes como que saber en qué cosa pones más énfasis, ¿sí? Yo creo que el autoconocimiento es una piedra angular. De hecho, en uno de los compartimientos que es la receta de la recuperación, es uno de los autos. Es uno de los autos. El autoconocimiento es una piedra angular. Yo recomendaría que más que estar estudiando los pasos, otra vez repito, es acción. Es acción. Y yo creo que la primera acción es autoconocimiento. Porque si no te autoconoces, eres como un barco a la deriva, allá por donde sople el viento. Entonces, yo sí considero que más que algo para checar los pasos es primero, me conozco a mí, ubico cuáles son y entonces ya puedo ver cómo puedo aplicar de mejor forma el programa. Esa sería mi recomendación, ¿no? Muy particular. Gracias, gracias Vero. Y aquí te preguntan, ¿cómo sanar la herida del abandono? Bueno, hoy no es esa herida la que se está tratando, se está haciendo como un énfasis en la herida de la humillación, pero si quieres contestarle algo a esta compañera, Vero. Bueno, es que el abandono, mira, podría haber comentado sobre las 5 heridas, pero efectivamente lo que le toca a cada una es como más cortito, ¿no? Esta herida del abandono, pues, sobre todo cuando es por parte de la mamá, pues es una connotación bastante grande, bastante fuerte, para poder transmutar. Yo lo que recomendaría sería esta parte de aceptar la soledad
como una oportunidad de estar conmigo misma. ¿Sí? En general hay un miedo a la soledad por esta cuestión del abandono. Entonces, yo lo que diría es no ver a la soledad como me abandonaron y no tengo a nadie, porque eso no es real. Me tengo a mí misma. Y la cuestión es que a veces no sé estar conmigo misma y por eso trato de llenar el hueco y el vacío. Y entonces si yo empiezo a aprender a estar conmigo misma, a apapacharme, a consentirme, a conocerme, va sanando esta herida del abandono. Entonces yo algo que recomendaría para ello sería un tanto de ver la soledad como una oportunidad de estar conmigo misma, de sentirme bien, de aprovechar, porque tengo una amiguita que ella no sabe estar sola. Entonces, si su esposo no va a llegar ese día temprano, va a llegar hasta las 10 de la noche, se va con la prima, se va con la tía, se va con la abuelita, se va con el papá o con alguien para no estar sola. Y llega a su casa hasta la hora prácticamente que va a llegar su marido. Y es una manera de evadir de estar consigo misma, ¿no? Y pues bueno, ella tiene ese hábito. Hay cosas que podemos hacer por las personas que queremos y hay cosas que no están en nuestras manos, ¿sí? Pero algo que sí me parece que podría ayudar en mucho es esta parte de decir, está bien, puedo estar aquí conmigo. Es más, como inicio para estas primeras ocasiones de estar en soledad, es ir un rato al espejo y platicar conmigo ahí con el espejo. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Me gustan tus ojos. Me gusta cómo se te ve el cabello hoy. A lo mejor incluso como si fuera otra persona, para ir bajándole a esta cuestión que para algunos puede ser como muy angustiante de estar solo. Y entonces cuando miro al espejo como si fuera otra y le empiezo a hablar como si fuera otra persona, como que baja la angustia, puedo empezar. Y luego, a lo mejor ya tomo como más conciencia de que soy yo misma. Y me apapacho y me puedo decir cosas cariñosas y me puedo decir, es más, a lo mejor hasta en algún momento dado, ¿no? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no sé qué? Y tener como un diálogo, en lugar de que sea un diálogo interno, puede ser un diálogo en un momento dado representando por mi imagen, ¿no? Y luego, bueno, pues ya puede ser sin el espejo, ya no importa si está el espejo o no está el espejo, puedo yo estar sentada en el sillón y tener un diálogo interno. Ya no tendría que ser necesariamente externo con el espejo, podría ser, ¿no? Podría ser también con un muñeco, ¿no? Yo tengo mi muñeca con la que hice el trabajo de mi niña interior. Entonces, ha habido momentos en que si a lo mejor me siento medio, agarro mi muñeca y la abrazo, ¿no? Entonces, pudieran tener también una muñeca, un muñeco que sea exclusivamente de ustedes, no que la vaya y la juegue el nieto, el hijo, nadie. O sea, es mi muñeca o mi muñeco. Y entonces, bueno, pues cuando la necesito agarro y la abrazo. Y puedo platicar con ella. En lugar del espejo podría ser una muñeca, un muñeco. Oye, ¿cómo estás? Y al principio a lo mejor eso me ayuda a no sentir tanto la soledad. Comúnmente y con mucha frecuencia puedo decir que muchas personas lo que hacen es tener encendido el radio o la televisión y no están viendo la tele y no están escuchando el programa. La cuestión nada más es que se oiga ruido para no sentir que estoy sola. Hay quienes hacen eso. ¿Sí? Es un poquito evasivo. O sea, si yo nada más pongo la tele o el radio y hago de cuenta que hay alguien, nada más estoy haciendo el ruido para sentir que estoy acompañada, es un poquito ese evasivo. Es mejor si yo puedo agarrar la muñeca o si puedo mirarme en el espejo y tener una plática, porque entonces empiezo un diálogo conmigo misma. Y puedo yo también ser amable y agradecida conmigo misma y decir, ¿sabes qué?
Gracias porque tienes tales o cuales atributos. Gracias porque el día de hoy estuvimos en un día muy padre, porque hoy nos fue de maravilla, porque podemos disfrutar de esta casa, porque tenemos una familia, porque tenemos un empleo, ¿no? Y puedo hablar y hacer agradecimientos y hacer otras cosas. Y es importante tener ese diálogo y esa conexión conmigo misma, ¿no? Y de ahí, bueno, pues puedo pasar a otras cosas de manera muy particular conmigo, ¿no? Ay, la verdad es que hoy me acordé de tal cosa y me siento triste por tal o cual cosa. Y a lo mejor me doy permiso de llorar y de abrazar a mi muñeca y que salga la emoción. Y lloro y me permito estar triste. Y luego me abrazo y me apapacho. Está bien que haya estado triste. Ya salió, ya pasó. Ya se fue la emoción. Entonces nos va a poder ir permitiendo hacer otras cosas, ¿no? Tener una conexión más fortalecida con nosotros mismos, con nosotras mismas. Pero, bueno, repito, hay quien hace ese tipo de cosas, de prender el radio o prender la tele, y no les hace caso, pero es una manera de sentir que están acompañados. Entonces, eso puede bajar también, en primer lugar, la atención de estar solos, y luego pasamos a los otros. Eso ya depende de cada quien. Cada quien, bueno, pues tiene necesidades diferentes, tiene procesos distintos. Gracias, Vero. Aquí otra compañera te pregunta, si se tiene la herida de la humillación implantada como un patrón desde la infancia hasta la vida adulta, no sé cómo se enfrenta el miedo, solo sé que existe, a veces escapo de mi propia realidad, entonces, ¿cómo identifico que voy a enfrentar ese miedo? ¿Y cómo me doy cuenta que iré avanzando si no he logrado avanzar en la herida de la humillación? Porque no la comprendo, sin embargo, sé que está. Mira, estas heridas se llaman heridas de la infancia. O sea, justamente porque se insertan desde la infancia, ¿sí? No es que esta tú la tienes, todos la tenemos desde esa época, ¿no? Hay introyectos que a veces, repito, cada historia es diferente, ¿sí? Cada historia es diferente y cada quien tiene una historia distinta. Y entonces, de repente, cada quien la tomó de diferente forma. Aunque varios hubieran vivido lo mismo, cada quien lo tomó de una manera diferente. Entonces, yo lo que te diría es que a veces no necesitamos estarle rascando tanto. De repente hay una tendencia a mirarnos como víctimas. Ay, pobrecito de mí, ay, es que me hicieron, me dijeron, me tornaron, y ay, pobre de mí, soy una víctima. Y si te miras como víctima, no hay nada que hacer. No hay nada que puedas resolver si te miras como víctima. La cuestión es, para empezar, no me miro como víctima. La cuestión es reconocer que hubo una serie de circunstancias que ocurrieron. ¿Cómo voy a resolverlas? ¿Qué puedo hacer? Porque, repito, los padres hicieron lo mejor que hicieron con lo que tenían, con lo que podían. Si hubieran podido hacerlo mejor, lo habrían hecho mejor. Así que no busques, ay, es que yo sé que sí hay, ¿no? No. A ver, estoy en este punto por A, B, C, D. ¿Sí? Hubo esto, hubo esto, hubo esto y hubo esto. Y luego empieza a preguntar para qué te sirvió cada una de las cosas que te pasaron. Ejemplo, pasé por abuso sexual en la infancia. Y entonces yo me puedo mirar como, ay, pobrecita de mí, era una niña y me abusaron. Subí muchísimo de peso. Después de ser flaquita, chiquita, después fui la gorda de la familia. De hecho, mi mamá no me decía por mi nombre. Y yo traía pegada una etiqueta de gorda.
Y tuve que arrancar esa etiqueta y tuve que hablar con mi hermana, y porque mi hermana me seguía diciendo hasta hace unos años así, ¡ay, gordita! Y la etiqueta ahí seguía bien pegadota. Yo llegué a pesar 25 kilos más de lo que peso ahorita. Ahorita peso menos de lo que pesaba antes de que mis hijas nacieran. Jamás había tenido este peso que tengo ahorita. Ahora hago un poco de acompañamiento para estar en el peso idóneo. Porque la verdad es que esto no fue fácil y ya vi que tiene que haber una cuestión integral para ello, que es lo que a mí me ha funcionado. Yo ahorita en este peso ya tengo alrededor de unos 6 años, 7. Pero entonces si yo me revuelco y me estoy diciendo que, ay, pobre de mí, que lo que me pasó y que, pues entonces le sigo dando las mismas vueltas al asunto y no salgo de ahí. ¿Qué tengo que hacer? Sí, tuve en la infancia abuso sexual. ¿Para qué me sirvió? ¿Para qué me sirvió? Para que yo no me embarazara igual que todas las vecinitas que tenía, porque la mayoría se embarazó y ni siquiera la secundaria terminó. Y bajo las circunstancias que yo tuve, el decir, sí me gustan los chicos, pero no quiero como que repetir lo que había pasado y me da miedo, también provocó que yo no tuviera relaciones sexuales a una edad temprana. Yo pude enfocarme, estudiar una licenciatura y tener una vida distinta a la que tienen muchas de las vecinitas que yo tuve en donde vivía. Es diferente la manera en que puedo mirarlo cuando yo veo la oportunidad que me dio a cuando simplemente lo miro y me miro como víctima. ¿Sí me explico? Entonces, tú haz una lista de qué cosas son las que consideras que debes transformar sin juicio. Y sí mirando para qué me sirvió, qué puedo agradecer de eso que pasó. Ay, es que mi papá era muy severo y entonces yo tuve que trabajar desde muy chico. Pues sí, ahora eres responsable y ahora eres autosuficiente, ¿no? Ya te ayudó eso. Deja de estar mirando con victimez las cosas, ¿no? ¿Para qué te sirvió? ¿En qué te ayudó? Pues en hacerte fuerte y demás como tú ahora eres, ¿no? A convertirte en la persona que ahora tú eres. Espero que eso conteste la pregunta. Gracias, Vero, y permíteme tantito. Dice, mi pregunta: generalmente los codependientes tenemos más de una herida de la infancia. ¿Cómo consideras en qué orden que debemos ir sanándolas? ¿Todas al mismo tiempo? Gracias. ¿En qué orden debemos de sanarlas? Pues, mira, yo creo que eso ya prácticamente se contestó. Porque yo les decía que a veces hay que poner atención a lo que la vida nos está señalando, ¿sí? Y a veces la vida nos va diciendo, mira, por aquí, y a veces uno se aferra, no, yo quiero ir por acá, y la vida dice, no, tienes que hacer esto, tienes que aprender tal cosa, y uno a veces se aferra. Entonces, uno, tienes que considerar lo que la vida te está marcando. La vida es sabia. Entonces yo creo que primero tienes que ver un poquito con atención lo que la vida te está señalando, por dónde te está llevando. Una, dos. Yo decía hace rato, a veces nos da miedo hacer tales o cuales cosas. Entonces yo decía hace rato, pues haz una lista de todas las cosas que tú necesitas transmutar, ¿no? Si tú ya viste que tienes que transmutar 3, 5, 10 o 20 cosas, no importa, haz tu lista. Y tú checa por cuál quieres empezar. A lo mejor cuál es más fácil para ti para empezar. Porque de repente tú quieres hacer algo muy grande y luego no vas a poder con eso y vas a abandonarlo. Y ya no vas a querer hacer ninguna otra cosa porque no pudiste con eso. Pues no, o sea, empieza por algo sencillo, empieza por algo simple, da tu primer paso y luego el segundo y luego el que sigue. Checa cuál consideras que es lo que se te podría facilitar más y hazlo.
pero hazlo. Camina, muévete, aunque sea un paso lento, pero da el paso. Muévete. El orden puede ser el que tú necesites y el que tú quieras. Y repito, hay que checar lo que la vida nos está marcando. De repente, repito, nosotros queremos aferrarnos, irnos por acá, y es no por ahí. La vida te está diciendo, vente por acá. Y tú, no, es que lo que resistes, persiste. Entonces, si la vida te está guiando, escúchala, hazle caso, escucha tu voz interior, haz tu lista de todo lo que quieres transmutar. Poco a poco se va lejos. Roma no se construye en un día. Poco a poco. Ve con qué quieres empezar. Empieza, da un paso. Chiquito, no importa, pero da un paso, muévete. No te quedes ahí. No importa que sea un paso chiquito, no importa. Da el paso. Y luego otro, y luego ya verás que andas trotando o corriendo, qué sé yo. Ya estás apoyando a alguien más, ya estás siendo ejemplo, ya se dieron cuenta que estás evolucionando. No vas a juzgar a los demás, ¿eh? O sea, no vas a ir a ver si el otro ya avanzó o no avanzó. Al que debes de mirar es a ti mismo, punto. No vas a calificar a los demás, califícate a ti. Compárate con el de ayer, con el de hace un mes, con ese sí. Va uno a hacerse responsable de su propia sanación, de su propia evolución, ¿vale? Entonces, yo diría, tú decides con cuál empiezas, con cuál le sigues y con cuál continúas luego. Ok. Cerramos el récord, Ceci. La grabación.